Bueno, le voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, como decía al inicio, el martes, bueno, o en esta última semana del núcleo de sangre se trataban estos dos temas principales, lo que es estudios de laboratorio y fibrinólisis que se vio el martes, y hoy cerramos el núcleo de sangre con trastornos hemorrágicos y trombosis. Un poco van a ver que se van a repetir algunos conceptos que van a servir como para refrescar los que ya se vieron. Primero, bueno, recordar lo que es la hemostasia a partir de su definición, como ese proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Esto es una definición de hemostasia bastante clásica, ¿sí? Bueno, y para que esto se genere, se cumpla esta definición, se tienen que generar un conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre, que básicamente son las plaquetas, y los factores de la coagulación, que acá está puesto como cascada, pero los factores de la coagulación que se van a activar en forma de lo que se denomina cascada de la coagulación, o sea, los elementos de la sangre, la interacción entre los elementos de la sangre y la pared vascular. De esta interacción, de esta buena interacción, ¿sí? El sistema se va a mantener de tal manera en forma habitual y normal, en un estado en donde no se provoquen procesos hemorrágicos importantes ni procesos trombóticos importantes, ¿sí? Siempre hay un juego de lesiones que puedan lesionar la pared vascular o alteraciones de las plaquetas y demás, pero este sistema va a interactuar para que se frenen los sistemas y no pasen a mayores. Cuando hay un desequilibrio en algunos de estos sistemas es donde se va a generar procesos, ya sean hemorrágicos o procesos trombóticos. ¿Y qué es una hemorragia? Hemorragia, la definición semántica es la extravasación de sangre que generalmente o es producida por una ruptura vascular. Como si uno la quisiera clasificar así, inicialmente podemos decir que la hemorragia clínicamente puede ser externa o interna. Externa generalmente es aquella hemorragia visible, ¿sí? La que puede generarse por un traumatismo, una lesión, un corte en la piel o algún sangrado externo, como puede ser una gingivorragia por encías, por ejemplo, o una epistaxis por nariz. Y hemorragia interna son las que suelen producirse en órganos internos, como que a veces ocupan la sangre o ocupa cavidades que pueden ser virtuales en el organismo, por ejemplo, cuando ocupa la cavidad pleural, que es el espacio entre las dos pleuras que recubren al pulmón, y se llama ahí el hemotórax, perdón, el hemotórax, o cuando ocupa la cavidad abdominal, que es el hemoperitoneo, o cuando hay hemorragias internas de un órgano, cuando hay una lesión en el hígado y se genera un coágulo dentro del hígado, un coágulo hepático o un coágulo en el vaso. Estas dos diferencias básicas como para cuando hablamos de hemorragia. Y después, si vamos un poco más puntualmente, las podemos clasificar, generalmente las hemorragias que son visibles, en sus características morfológicas cuando se representan a nivel de la piel, ¿sí? Entonces pueden ser hemorragias en forma de petequias. Petequias o lesiones puntiformes de hasta 2 milímetros o en cabeza de alfiler, también se denomina. Una lesión un poquitito más grande que la petequia, mayor a 3 milímetros, que es la púrpura. La equimosis, que suele ser mayor a 1 centímetro, que suelen producirse por contusiones, pero con integridad de la piel. No hay laceración de la piel, no hay lastimaduras. Esto es un ejemplo de equimosis, ¿sí? Generalmente, digamos, como les decía, la equimosis, después lo vamos a ver más adelante, los procesos de extravasación de sangre, después siguen un proceso de resolución en cuanto al cambio de la coloración que nos pueden dar una idea
del tiempo de evolución de esta equimosis o hematoma. Bueno, hablando de hematoma, el cuarto punto es el hematoma, que ya es acumulación de sangre producida por ruptura de vasos capilares secundarios a algún trauma, que puede ser vasos pequeños, pero vasos de gran tamaño. El hematoma, a diferencia de la equimosis, ahora vamos a ver un cuadrito más diferencial, pero el hematoma lleva una característica que es la tumoración o la tumefacción, ¿sí? El hematoma es el clásico chichón, el golpe, que aparte de poder verse morado por la ruptura, se ve tumefacto, es un chichón, un bulto. En la equimosis hay integridad de la piel y no se genera ese bulto, no hay la extravasación sanguínea, hay ruptura de capilares, pero la extravasación sanguínea no es tan importante. Y Profe, después los que le decís, sí, sí, tengo sí, una sí, duda. sí, Con la diferencia entre equimosis y hematoma, más allá de que el hematoma es palpable, eh, sí, en el hematoma puede ser que no haya, o sea, laceración al igual que la equimosis, o es sí, también... sí, en el hematoma tranquilamente puede haber hematoma sin laceración. Eh, Depende más que nada el hematoma, a diferencia de la equimosis, cuando es por alguna contusión, el hematoma podríamos decir que se forma por una contusión mucho más importante, un trauma más importante que en la equimosis. Si bien la equimosis puede tener algo que diferencia por ahí la equimosis del hematoma, es que la equimosis puede aparecer más allá de una contusión, puede deberse, por ejemplo, a reacciones alérgicas a medicamentos, o la misma sensibilidad de la piel a la edad. O sea, una gran diferencia, las dos pueden producirse por golpes o contusiones. El hematoma, generalmente el golpe o contusión va a ser mucho más intenso para que la extravasación sea más importante y haya acumulación de sangre que genera una tumoración, ¿sí? Y el equimosis, si es por contusión, suele ser no tan importante, para que no, digamos, por lo cual no se genera gran ruptura de vasos sanguíneos y no es palpable, básicamente. Y también saber que la equimosis puede generarse por lesiones no traumáticas, como pueden ser a veces reacciones alérgicas a medicamentos, como les decía, o la equimosis que se genera en personas con sensibilidad a la piel o una debilidad capilar, ¿sí? Fragilidad capilar se llama muchas veces, quizás lo han sentido nombrar, en personas de edad, mayores de edad, pueden ver que suelen tener como hematomas, le llama la gente, pero en realidad son equimosis porque son lesiones no palpables, moradas habitualmente, y a veces salen espontáneamente o a veces ante mínimos traumatismos, ¿sí? Son personas mayores que por ahí eh, se golpean con el borde de la silla, un trauma mínimo y ya genera una equimosis, ¿sí? Y después los que le decía, generalmente cuando son hemorragias internas, la sangre se puede volcar a una cavidad y puede dar el hemotórax en la cavidad torácica o pleural, la hemartrosis, que es el sangrado. ¿Saben lo que es la hemartrosis? Cuando hay sangrado en las articulaciones, Perfecto, hemartrosis, exacto. Y hemoperitoneo el peritoneo está en la cavidad abdominal cuando hay sangre en la cavidad abdominal, ¿sí? Las causas pueden ser múltiples, y no nos vamos a poner acá a nombrar causas que puedan generar hemotórax o hemartrosis o hemoperitoneos, pero pueden ser, general, traumáticas, todos los traumas muy importantes o los politraumatizados pueden tener cualquiera de estas cosas, o trastornos de la coagulación, como vamos a ver adelante. Por ejemplo, si ya lo han leído, hay un trastorno de la coagulación bastante característico que cursa con bastante frecuencia con hemartrosis. Esto es lo profe, que le decía, ¿sí? ¿las hemartrosis se terminan drenando? ¿O solo es solo Eso, como un eh, hematoma? no, en general depende de la articulación que esté comprometida. Las hemartrosis de pequeñas articulaciones generalmente se espera que se reabsorba, ¿sí? Generalmente en pequeñas articulaciones. Por ahí, hemartrosis importantes en grandes articulaciones, habitualmente se hace una punción y se drena. ¿Por qué? Porque la cicatrización de la hemartrosis, por ejemplo, la hemartrosis más importante que uno
pueda pensar es la de la rodilla. Entonces, generalmente una hemartrosis esperada que se absorba sola y sin tratamiento, más que nada el tratamiento de evacuación, puede llevar bastantes secuelas por ahí, ¿no? Secuelas articulares, básicamente una artrosis más precoz, como quien dice, ¿no? O también llamada artrosis precoz o secundaria a estos eventos de hemartrosis. Por eso depende de la causa. Normalmente hemotórax y hemoperitoneo, primero hay que tratar la causa de base, ¿sí? Siempre lo mismo. Obviamente, si tengo un hemotórax traumático, tengo que ver la característica, cómo está el paciente, ¿sí? También tendré que drenarle el hemotórax, ¿sí? Le pondré lo que se llama un tubo de tórax, pero obviamente ver la estabilidad hemodinámica del paciente. Yo sé que tengo un hemotórax, pero tengo que ver cómo está su función cardiovascular, cómo está su aparato circulatorio en general. Entonces, y en este caso, si es traumático, bueno, le voy a buscar traumas en otros órganos. Un paciente que es politraumatizado, un accidente en la vía pública y tiene con hemotórax, tengo que buscarle, o como uno se ve obligado a decir buscar, si tiene hemotórax, tranquilamente puede tener un hemoperitoneo, tranquilamente puede tener otro tipo de lesión interna, ¿no? Entonces, bueno, uno busca, hace un examen físico completo, básicamente. Y como les decía, más o menos repasando un poco lo que dijimos de la diferencia entre equimosis y hematomas, como les dije, la equimosis puede aparecer por una contusión leve, pero no necesita o no es necesariamente a partir de un golpe. En cambio, el hematoma sí o sí es generado por un golpe, ¿sí? Eh, Generalmente la equimosis va sin dolor, no suelen sentirse, en cambio el hematoma se hincha, o sea, generan tumoración y suelen ser dolorosos, ¿sí? Y después la equimosis, después, bueno, tiene una evolución, como les decía, de la coloración en función del metabolismo de la sangre, que eso por ahí no tiene gran importancia. Bueno, como les decía, generalmente en la equimosis hay un depósito de sangre, pero acá hay una hemorragia, una ruptura importante de la vascular para generar el hematoma. Es un gráfico que representa un poco de las etapas del color de un hematoma hasta su resolución definitiva, ¿sí? Esto, por ahí, la importancia que tiene de conocerlo, a veces más que nada una importancia médico-legal. Uno a partir de la coloración del hematoma que está observando puede tener una idea de en qué momento se produjo el trauma que produjo el hematoma. Entonces, yo lo tengo un hematoma en color rojo o rosa, probablemente esté dentro de las primeras 24 horas del mismo. Ahora, si toma un color azul o púrpura oscuro, realmente ya pasaron 48, 72 horas y se esté acercando a la semana. Si ya ese hematoma entró a tomar una coloración verde, verde pálido, es probable que ya estemos en el día 7 y entrando en la segunda semana, ¿sí? A 17 o un poco más de días, y ya amarillo o amarronado son las etapas finales de reabsorción hasta el día 14, a veces pueden durar un poquito más, hasta que la piel vuelve a su coloración normal. A veces pasa que cuando el traumatismo es muy importante, la extravasación de sangre es muy importante, a veces la piel queda con una coloración residual, una vez que pasó por estos productos, una coloración residual medio amarronada, de color ocre, que es por el depósito de pigmentos de bilirrubina en la piel que ya no se suelen ir, ¿sí? Generalmente, bueno, cada uno de estos procesos tiene su característica. Por ejemplo, ¿por qué la sangre de rojo pasa a azul púrpura? Porque la sangre extravasada va perdiendo oxígeno y se transforma en sangre desoxigenada, color azul. ¿Por qué se transforma en verde? Porque la hemoglobina de esa sangre extravasada se convierte, si recuerdan el metabolismo de la hemoglobina, en uno de los metabolitos que se formaba era la bilirrubina del grupo hemo, ¿no? Entonces, el verde pálido tiene que ver con esa transformación a bilirrubina. Y el color amarillo por la transformación final de la hemoglobina a un componente que se llama hemosiderina, que es de color amarillento. Cuando uno analiza una hemorragia, como
dijimos en la primera diapositiva, uno puede clasificar las internas y externas según su morfología o las características, por ejemplo, las visibles, si tienen, son petequiales, son purpúricas, hay un hematoma, o es una equimosis, o hay una hemorragia interna con hemartrosis. Desde lo clínico, aparte de esto que acabamos de decir, a veces es importante definir, a veces no, siempre es importante definir algunas cuestiones puntuales. Primero, cuál es el sitio de sangrado, obviamente. Después, cuál es la cantidad de la hemorragia que está perdiendo o que ha perdido la persona hasta en el momento que la estamos evaluando. Y también tener en cuenta o conocer, en la medida que se pueda, la velocidad de la hemorragia. ¿Por qué son importantes estos tres puntos? Porque a veces un sangrado pequeño en cantidad, pero en un sitio no adecuado, puede ser catastrófico. En cambio, quizás un sangrado más importante en cantidad, pero en un sitio no tan noble, puede no generar mucho o grandes inconvenientes. Viendo la diapositiva, ¿se imaginan, digamos, algún sitio, la que dije yo, un sitio de sangrado en donde la hemorragia por ahí no es tan grande en cantidad, pero que sí puede ser muy importante en cuanto a la manifestación clínica que pueda dar? ¿Se imaginan alguno? Acá hay, en las fotitos de la diapo, hay algo que quizás se den cuenta de qué estamos hablando. Ah, Perdón, Leila, ¿no? sí, una hemorragia digestiva. Bien, una hemorragia digestiva, acá, perfecto, bien. La hemorragia digestiva, por eso, acá es importante en una hemorragia digestiva generalmente ver, bueno, aparte del sitio, ver la cantidad de la hemorragia y la velocidad. Una hemorragia digestiva aguda, de gran cantidad, puede llevar al paciente a una anemia aguda e incluso a una situación de lo que se llama shock hipovolémico, ¿sí? Si la lesión o el sector del intestino que sangra es muy importante, se genera, por ejemplo, una úlcera aguda a nivel del intestino o habitualmente a nivel del estómago, el sangrado es muy abundante, el paciente, digamos, elimina la sangre por el tubo digestivo, y el paciente puede empezar a hipotensarse y a bajar su hematocrito y entrar en shock. Y a veces hay hemorragias digestivas que son de lenta aparición, que a veces son las que más hay que estar atento, que la velocidad de la hemorragia es muy lenta, la cantidad de la hemorragia que se va generando es muy poca, pero prolongada en el tiempo llevan a cuadros anémicos que generalmente a veces cuando uno tiene una anemia en pacientes mayores de 50 años, en hombres o mujeres que ya no menstruan, una anemia bastante importante y ni que hablar si esa anemia uno la caracteriza como anemia por falta de hierro, ya probablemente lo han visto en anteriores seminarios. Lo primero que uno tiene que pensar, una anemia por falta de hierro en pacientes mayores, que esa persona está perdiendo sangre por el tubo digestivo. Y probablemente lo está haciendo a velocidades pequeñas y cantidades pequeñas, por alguna lesión que sangra de esa característica. Lo primero que uno tiene que descartar es un tumor o un cáncer de colon, ¿sí? Que a veces crecen y generan sangrados intermitentes, o a veces hemorroides, ¿sí? Que sangran de vez en cuando. Entonces, ese es un ejemplo de hemorragia digestiva de velocidad y cantidad baja, pero que con el tiempo llevan a una anemia por falta de hierro. En cambio, una hemorragia digestiva aguda de velocidad rápida, con una gran cantidad, no tiene ni tiempo a perder hierro. Directamente lo que caracteriza al paciente es la anemia aguda, generalmente cuando son hemorragias agudas es de tipo normocítico, pero básicamente pueden entrar en shock. Y acá, ¿qué es esto? Lo que estoy marcando acá. Una ¿Qué es hemorragia, todo esto? una hemorragia cerebral. Bien. ¿Qué estudio es este? Digamos, así a grosso Una, modo. una tomografía. Exacto, una tomografía de cráneo, ¿sí? Nosotros en la tomografía de cráneo, para que tengan, cuando uno ve una tomografía, tienen que hacerse la idea, este es un corte que se llama un corte sagital, ¿sí? Y siempre es como que nosotros estamos viendo al paciente desde los pies, ¿sí?
Entonces, si yo veo al paciente desde los pies, está todo lo que es blanco en la tomografía, ¿sí? Equivale a sangre. Todo lo que es gris equivale a masa encefálica, bueno, el resto. Entonces, este es un ejemplo de que probablemente la cantidad de la hemorragia no sea muy importante. Ahora está en un sitio muy noble. Esta hemorragia en este nivel, a nivel cerebral, que es una cavidad cerrada, inextensible, ¿sí? Es una cavidad cerrada que no se extiende. O sea, yo tengo una lesión, un hematoma, no sé, un hematoma hepático, y el hígado puede expandirse o el hematoma puede expandirse y lo va conteniendo la cavidad abdominal, pero tiene sitio donde expandirse. Acá no, es como si fuese adentro de una botella, no hay posibilidades. Entonces, pequeñas hemorragias generan, o isquemias generan grandes lesiones a nivel cerebral, ¿sí? No digo esta en particular, pero puede ocurrir eso. Es un sitio muy noble donde una lesión que ocupa espacio, como puede ser un sangrado, puede generar grandes déficits como una ACV. Esto sería un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y un poco lo que decía recién, las hemorragias suelen ir acompañadas de anemias, ¿sí? Y dependiendo la velocidad y la cantidad, esa anemia puede ser aguda, y en una hemorragia, como por ejemplo en el ejemplo que yo les decía, de una hemorragia por una úlcera gástrica aguda, que donde el sangrado es importante y la velocidad es importante, esta hemorragia me va a dar, me va a anemizar rápidamente y me va a dar una anemia de estas características, con una anemia regenerativa de tipo periférica con aumento de reticulocitos. Porque, ¿qué ocurre en una hemorragia aguda? ¿Por qué es una anemia con aumento de reticulocitos regenerativa? Y ¿Qué es lo- porque la médula ósea no está comprometida, entonces los sensores de oxígeno, por así decirlo, van a empezar a detectar una falta del transporte de los eritrocitos. Entonces van a activar en la médula ósea la producción de reticulocitos, por eso va a estar aumentado el conteo. Perfecto, perfecto. O sea, tal cual. O sea, las situaciones de hemorragia van a llevar a anemia que van a generar hipoxia tisular, lo que vos dijiste, y la hipoxia tisular es un estímulo para la fabricación de qué droga a nivel renal que estimula todo este proceso de eritropoyesis. ¿Se acuerdan cómo se llama la hormona? La Que, eritropoyetina. exacto, la No estaba eritropoyetina. segura si la producción era de eritropoyetina. Sí, la eritropoyetina generalmente es la que sensa la hipoxia generada por la hemorragia y, en este caso, generada por la hemorragia, en el ejemplo que estamos dando, y digamos, ante la hipoxia hay un aumento en la secreción de la eritropoyetina que va a actuar a nivel de la médula ósea en los precursores eritroblásticos y van a empezar a fabricar la médula más rápido glóbulos rojos. Y en esa rapidez de formación de glóbulos rojos para compensar la anemia, van a salir a la sangre un porcentaje mayor de reticulocitos de lo que normalmente deberían salir, pero como en ese proceso de fabricación rápida y bueno, se largan a la circulación incluso formas un poco inmaduras como son los reticulocitos. Pero también lo que decía en el ejemplo, si esa hemorragia digestiva, en el mismo ejemplo de hemorragia digestiva, es una hemorragia de pequeña cantidad, velocidad baja, pero continua, intermitente y llevada en el tiempo, por ahí en años, puede darme una anemia de otra característica, que es anemia regenerativa central. ¿Y por qué puede ser por esto? Una misma Enfermedad hemorragia crónica. digestiva, claro, bien, sí, 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 Enfermedad te escucho. crónica. Sí, enfermedad crónica. ¿Y qué pasa en las hemorragias digestivas de cantidad, de poca cantidad, pero prolongadas en el tiempo? ¿Qué pasa para que el paciente entre en anemia de tipo regenerativa con un bajo porcentaje de reticulocitos? ¿Qué déficit empieza a haber ahí cuando yo tengo una hemorragia crónica? ¿Qué es lo que Y pierdo y qué es lo que... déficit de hierro.
Exacto, déficit de hierro, ¿sí? Profe, y Ay, esos pacientes están como, entre comillas, compensados, ¿no? ¿cuáles? Por ejemplo, los que tienen hemorragias continuas. Sí, la que decía yo en el segundo ejemplo de no hemorragias agudas que te lleva al shock, Claro, sino las exacto. hemorragias, claro, sí, exacto. Es que la mayoría de las veces se presentan como pacientes, como decís vos, súper compensados, a lo sumo con algún Por síndrome ahí tienen anémico una leve. por ahí tienen una hemoglobina de 9 y 10 y para ellos es normal, entre comillas. Exacto, bien. Y ese es un punto, está muy bueno que lo nombraste, porque el tema de la velocidad de la hemorragia marca un poco lo que nosotros llamamos la tolerancia de ese paciente a la anemia. Si yo tengo una hemorragia aguda y a mí me baja el hematocrito, vamos a suponer 4 puntos, no sé, normalmente mi hematocrito es 40. Ojo que acá voy a decir hematocrito, pero en realidad recuerden que la anemia se define por qué. Por la cantidad de hemoglobina. Perfecto, bien. Uno dice hematocrito porque a veces clínicamente uno habla de hematocrito, pero lo más correcto sería hablar de hemoglobina. Pero si yo tengo una hemorragia aguda, grande, que me baja la hemoglobina o el hematocrito 4 puntos en 24 horas, esa persona por ahí tenía 13 y me baja 9 y va a tener un síndrome anémico muy importante porque fue muy brusco la bajada de su hematocrito. Entonces no estaba acostumbrado el organismo a eso. Entonces va a tener síndrome anémico, síntomas de anemia muy intensos probablemente. En cambio, el paciente con pérdidas crónicas puede llegar a tolerar índices de hemoglobina bajísimos, mucho más bajos que 9, 8, 7. Generalmente igual empieza a tener síntomas. Pero a veces cuando la velocidad de sangrado es muy lenta, el organismo se va adaptando de a poco porque el hematocrito o la hemoglobina va bajando muy poco. Entonces el organismo tiende a adaptarse. Y entonces, en este tipo de hemorragias crónicas, digamos digestivas, típicas por ahí de la patología de colon, cáncer de colon o hemorroides por ahí internas que sangran intermitentemente, el paciente se puede presentar a la consulta casi asintomático y uno ve en su análisis de laboratorio, por ahí el examen físico detecta una palidez, pero el paciente no refiere muchos síntomas y por ahí detecta anemias importantes. Entonces, ese tipo de anemias que se da en el tiempo ya empieza a ser regenerativa porque, claro, la médula con esta pérdida crónica empieza a perder o a tener déficit de hierro. El déficit de hierro, como vieron en las anteriores clases, junto con ácido fólico, vitamina B12, son elementos esenciales para una buena eritropoyesis. Haber déficit de materia prima, no se va a poder generar glóbulos rojos. Entonces va a ser una anemia regenerativa con reticulocitos bajos. ¿Se entendió por ahí? Hasta ahí sí. Sí. Bien, y después repasar un poquito también esto que se dieron en las primeras clases de sangre, por qué define la anemia el nivel de hemoglobina y no el hematocrito. Porque, por ahí este grafiquito de la izquierda lo trata de representar un poco mejor, porque, bueno, nosotros sabemos que el hematocrito es el porcentaje de la columna de sangre que está ocupada por eritrocitos, ¿no? Normalmente 55 es plasma, 45 es eritrocitos, ¿sí? Pero si yo tengo una hemorragia aguda, en donde pierdo por partes iguales tanto plasma como eritrocitos, y habitualmente es así, no es que si yo tengo un traumatismo importante y tengo una hemorragia, se me van a ir solamente los eritrocitos. Entonces, la pérdida puede ser proporcional de las dos. Voy a tener una disminución de la volemia, pero a expensa de tanto del componente líquido como del componente celular. Entonces, voy a tener baja volemia. Y por ahí si yo me baso por el hematocrito, y el hematocrito va a seguir siendo 45, porque es el 45% de esto, pero el total ha bajado, ¿entienden? Acá los porcentajes son 45 de esta columna, y acá sigue siendo 45, pero de esta columna que está un poco más baja. A mí no me importa, en este caso el 45 va a ser el mismo, pero yo acá si yo mido hemoglobina, por eso acá va a haber una discordancia hematocrito-hemoglobina, pues si yo mido hemoglobina, me va a medir más exactamente el nivel de baja de eritrocitos
no solamente en hematocrito, sino el nivel de baja de hemoglobina, perdón. ¿Se entendió un poquito esto? Esto es un repaso de lo que se había dado en las primeras clases de por qué se toma hemoglobina y no hematocrito para definir anemia. Bien. Y bueno, ya hablamos un poco de hemorragias, las clasificamos un poco y después ahora vamos a hablar de cuáles son o las situaciones que generan o predisponen a tener trastornos hemorrágicos, ¿sí? Eh, Generalmente para que una persona tenga tendencia a la hemorragia, ¿sí? Es porque hay una alteración en los tres pilares que definen la hemostasia normal, como dijimos en la primera diapositiva en la definición, o porque hay un aumento de la fragilidad capilar, un déficit en cuanto a cantidad o en cuanto a la función de las plaquetas, o una alteración de los mecanismos de la coagulación, ¿sí? Puede haber separados, puede haber combinaciones de más. Todo esto va a ser, en este caso, que va a haber hemorragia, que predispongan a romper ese equilibrio entre hemorragia y trombosis, a favorecer la hemorragia en diferente intensidad según cuál sea la alteración que nos estemos planteando. Si hablamos de el aumento de la fragilidad capilar, generalmente se denominan púrpuras no trombocitopénicas. Habitualmente se manifiestan como lesiones pequeñas. ¿Se acuerdan que hablamos petequias y púrpuras? Púrpura o lesiones en cabezas de alfiler y la púrpura un poquitito más grande. Habitualmente son las típicas lesiones de hemorragias producidas por aumento de la fragilidad capilar, también llamadas púrpuras no trombocitopénicas. ¿Y por qué no trombocitopénicas? Porque las hemorragias producidas por alteraciones de las plaquetas, trombocitos son las plaquetas, ya sea por alteraciones cuantitativas o cualitativas, la mayoría de las hemorragias van a ser en forma de púrpuras y petequias, ¿sí? A nivel de la piel. Entonces, cuando uno ve una púrpura y una petequia, lo primero que tiene que pensar es, o por esa alteración de las plaquetas en cuanto a número o cantidad, o hay una alteración en la fragilidad vascular. Generalmente es lo primero que tenemos que pensar. Y cuando es por una alteración de la fragilidad capilar, se dice púrpuras no trombocitopénicas, porque son vasculares. Y las causas son varias, para nombrarlas un poco, las infecciones que generan inflamación de la pared vascular, dando lo que se llama vasculitis. También vasculitis generada por fármacos, se llaman vasculitis por hipersensibilidad. Un poco lo que les decía hoy, la púrpura senil, esa fragilidad capilar que empiezan a tener los vasos sanguíneos pequeños, capilares, en la gente mayor, que se manifiestan por púrpura y también, como les había dicho, por equimosis, ¿sí? Lesiones ante pequeños traumas, u otras enfermedades como el escorbuto y el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, aumento de la fragilidad capilar, púrpuras no trombocitopénicas. En este caso, bueno, como dijimos, si uno hace un análisis y dice, bueno, tengo una hemorragia, tengo una petequia y una púrpura. Si yo quiero saber si es por fragilidad vascular o es por alteración plaquetaria, ¿qué análisis le pediría, por ejemplo, a este paciente? Yo quiero diferenciar. Yo sé que una petequia y una púrpura lo más probable es que sea por aumento de fragilidad vascular o por alteración plaquetaria. ¿Qué se le ocurre que yo digo, bueno, puedo hacer rápidamente un diagnóstico diferencial con un análisis, buscando qué? ¿Tiempo de sangría? Tiempo de sangría. Bien, ahí el tiempo de sangría me va a dar cómo. Eh, Eso es lo que no termino de entender, profe. ¿Cuándo es que es una lesión, digamos, vascular o cuándo es un trastorno de la coagulación? Claro. Bueno, O sea, ¿cómo lo acá, sabemos nosotros? claro. En realidad muchas veces te vas a, a guiar. Primero de las características clínicas. Todo esto que estamos viendo en esta primera parte. La característica clínica de la hemorragia, interna o externa, y si es
externa, en la piel, la característica de la hemorragia, si es petequial o purpúrica, que eso te va a orientar a si puede haber un trastorno de la hemostasia primaria, que involucra las plaquetas, o de la hemostasia secundaria, que van a involucrar los factores de la coagulación. Realmente el tiempo de sangría nos medía qué tipo de hemostasia. ¿La hemostasia de qué tipo? Primaria. Primaria. Pero básicamente de la hemostasia primaria, las afectaciones plaquetarias, Claro, digamos, porque ¿no? lo que evalúa es la funcionalidad de las plaquetas. Claro, la función de las plaquetas. Entonces, yo, por ejemplo, a este paciente le pido un tiempo de sangría y me da normal, entonces yo puedo presumir que entonces la petequia es de qué origen. Por fragilidad vascular, por lesión vascular. Perfecto, exacto. Ahora, me da un tiempo de sangría prolongado, voy a pensar que es Trastorno por de la... alteración plaquetas, exacto. Y si no, la más sencilla, hago un análisis de laboratorio y mido directamente la cantidad de plaquetas, ¿sí? Hago un recuento plaquetario en el análisis de sangre, ¿sí? Pero muy bien, tiempo de sangría o recuento plaquetario, exacto, te va a poder definir para uno u otro lado. Profe, y cuando se dice que, por ejemplo, que hay un trastorno en las plaquetas, es diferente a cuando hay un trastorno en la coagulación. O estamos hablando de lo mismo. No, a ver, podés estar hablando de lo mismo, porque si vos tenés un trastorno en de las plaquetas, perdón, de la No vas a coagulación, tener... pensé que me preguntaste de la hemostasia. No, está bien. Cuando vos hablas de un trastorno en las plaquetas, te podés pensar que vas a tener un trastorno en la hemostasia primaria. Ahora, si Sí, ves un trastorno de la coagulación, vas a pensar en que el proceso tiene que ver con los factores de la coagulación en donde las plaquetas no intervienen tanto, ¿sí? claro, Entonces, sí. sí, claro, sí, 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 generalmente el trastorno de la coagulación no es que, como vimos en el viernes pasado, que si bien más que nada en la hemostasia secundaria, para hacerlo más didáctico, se habla de cascada de la coagulación, o como que se toman los procesos hemostáticos como separados, más que nada para la comprensión, pero los procesos hemostáticos se generan simultáneamente. La hemostasia primaria, no es que primero hay una hemostasia primaria y te tiene que terminar la hemostasia primaria para arrancar la hemostasia secundaria. Es todo en forma paralela ¿cómo es que? No secuencial, sino paralela, no me sale la palabra. Entonces, pero cuando uno habla o está evaluando un trastorno hemorrágico, ¿sí? Un trastorno de la coagulación, se está refiriendo más que nada a un trastorno en los factores de la coagulación, no tanto en las plaquetas. Entonces, aumento de la fragilidad capilar. El otro trastorno que me puede llevar a la hemorragia, dijimos, las alteraciones plaquetarias, ¿sí? De este triángulo, hablamos de esto, ahora vamos a la difusión o alteración plaquetaria, que puede ser, en cuanto a cantidad, la trombocitopenia por baja cantidad de plaquetas, y ahí podemos tener, porque está disminuida la producción, los déficits de vitamina B2 y ácido fólico. Recuerdan que aparte de dar anemias megaloblásticas, generalmente daban pancitopenia porque se alteraba toda la hematopoiesis, no solo la de los glóbulos rojos. O también por disminución de la producción por enfermedades medulares, neoplasias, quimioterapia. ¿O por qué puedo tener baja número de recuento de plaquetas? Porque aumenta la destrucción. Mecanismos inmunes, púrpura trombocitopénica idiopática se llama esto, PTI. Eso es una enfermedad bastante común donde se generan anticuerpos contra las plaquetas propias del organismo. Entonces las plaquetas se destruyen. Entonces el paciente entra en plaquetopenia y al tener plaquetopenia entra a tener signos de alteraciones de la hemostasia primaria. Secuestro se da en situaciones, si recuerdan, el vaso, cuando está agrandado se denomina esplenomegalia. El vaso es un órgano de destrucción generalmente de glóbulos rojos, pero no solo glóbulos rojos, también de todos los componentes de la sangre. A veces cuando hay aumento del tamaño del glóbulo del vaso, puede haber lo que se llama secuestro. Se encuentra gran cantidad de sangre y ese secuestro, digamos, todas las plaquetas, gran cantidad de las plaquetas están
digamos, estacionadas, como quien dice, en el vaso, y genera una plaquetopenia. Y a veces también por otra causa, por hemodilución. Pero básicamente acordarse que puede no estar produciéndose o puede estar destruyéndose más de lo normal. Para repasar, ¿cuál es el recuento normal de plaquetas? De 150.000 a 400.000. Uno habla de plaquetopenia cuando tiene menos de 150.000. Plaquetopenia. Ahora bien, plaquetopenia desde el punto de vista técnico es menos de 150.000. De cualquier manera, en la parte clínica es muy raro tener hemorragias importantes ante traumatismo y demás, hasta no tener menos de 60.000 plaquetas, ¿sí? Incluso van a ver en análisis de laboratorio que se han hecho ustedes quizás o algún familiar, si uno se queda con este concepto, que está bien, pero tampoco hay que, digamos, los números son números y hay que ponerlos en la práctica clínica. Si alguna vez se hace un análisis donde un paciente tiene 120.000, 110.000, 100.000 plaquetas, tampoco a desesperarse, pueden ser cuestiones transitorias, ¿sí? Y nunca va a traer trastornos importantes de la coagulación. Es más, una cirugía está contraindicada cuando recién están menos de 60.000 plaquetas. Hay pacientes que pueden ir a cirugía con 100.000 plaquetas y no hay ningún inconveniente. Bien, entonces las alteraciones plaquetarias pueden ser por cantidad, baja cantidad de trombocitos o de plaquetas, o por defectos en la función. Entonces, yo veo que hago un recuento de plaquetas y la cantidad están bien, están entre 150, puedo tener 200.000 plaquetas, pero no están funcionando por algo. Y eso puede deberse a dos causas. Una causa adquirida de la función plaquetaria y la causa más común, más frecuente y la que han visto en seminarios anteriores de alteración de la función plaquetaria es el consumo de aspirina, que se usa con un efecto terapéutico. No sé si recordarán, la aspirina, o si lo saben, la aspirina se usa en gente, por ejemplo, que ha tenido infartos, si tienen familiares o conocidos, que la droga principal que le dan es aspirina. ¿Y cuál es el objetivo de la aspirina acá? Profe, yo ahí tengo una duda, Sí, porque sí, me confunde entre lo que es aspirina y ácido acetil salicílico. ¿Es lo mismo? bien. Es lo mismo. Perdón que a veces uno lo da como sobreentendido, pero ácido acetilsalicílico es lo mismo que aspirina, sí. 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 O sea, AAS es ácido acetilsalicílico. Y sí. lo correcto es decir ácido acetilsalicílico. Uno dice aspirina, está bien, se entiende y no pasa nada, pero lo correcto es ácido acetilsalicílico. Sí, Porque yo tengo entendido, por ejemplo, ¿no? Que el ácido acetil salicílico en las presentaciones comunes que se consiguen en farmacia, por ejemplo, sí, de 100 miligramos o de sí. 325, que esa es como la conocida aspirina Prevent. Y después, Exacto. la aspirina en sí, la conozco como aspirina 500 miligramos, que es la conocida como valla aspirina, que yo la conozco como analgésico. Claro. Bueno, pero las tres que me nombraste vos, las tres presentaciones, son las tres la misma droga, es ácido acetilsalicílico, de 100 miligramos, de 350 y de 500, ¿sí? ¿Y Lo qué? que Y según la pasa, concentración va a cambiar como su efecto. claro, su efecto, porque en sí si uno consume de 100 miligramos no le va a dar un efecto analgésico. Claro, exacto. Bueno, Ah, muy ok, bien. Es que el efecto analgésico de la aspirina habitualmente lo lográs con 500 miligramos, ¿sí? Que es la claro. clásica aspirina que uno toma para el dolor de cabeza. Eh, ¿Y el efecto de 500 miligramos de vallaspirina tiene efecto antiagregante? Sí, también lo tiene, ¿sí? Lo que pasa es que se vio que si yo busco solamente efecto antiagregante, no busco efecto analgésico, se vio que 500 era demasiado, ¿no? No tenía sentido dar 500 si yo con 100 miligramos, es más, algunos vienen de 81 miligramos, que es la dosis que se vio que ya tiene efecto antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué es lo que se hizo esta formulación? Como preventivo cardiovascular o como antiagregante plaquetario, las dosis son de 100 o 325. Y como analgésico, las de 500 miligramos, ¿sí? Claro, yo Pero la droga es la misma. me hacía un lío en la cabeza porque en la presentación uno va a la es más, trabajo en una farmacia y digo, pero ¿cómo puede ser si la vallaspirina se usa como analgésico y el ácido acetil salicílico para, por ejemplo, trastornos cardiovasculares? Claro.
Claro, No bueno, entendí. pero ¿por qué? Porque a dosis más alta el ácido acetilsalicílico cumple un efecto analgésico que no lo tiene en dosis bajitas, ¿sí? Claro, Depende yo también, pensé que eran dos fármacos totalmente distintos y no, es el mismo que fármaco. como efecto secundario, por así decirlo, era antiagregante. Claro, no, es el mismo fármaco, nada más que dependiendo de la dosis cumple un efecto diferente, ¿sí? Dependiendo de la dosis y dependiendo del paciente. Por ejemplo, la aspirineta, la que le dan a los chiquitos, la conocen, la naranjita, Sí, es ácido acetil salicílico 100 miligramos. Entonces, muchas personas, en vez de tomar aspirina Prevent, toman aspirineta, que es toman la de los nietos, digamos, la aspirina. Pero en los nenes tienen efecto analgésico, porque con 100 miligramos no es lo mismo dar a un nene por el tema del peso y de la estructura corporal, ya con 100 miligramos tiene un efecto analgésico y antifebril, ¿entendés? Cosa que en el adulto no lo va a tener probablemente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que depende de varias características, pero entre otras cosas también de qué persona se lo estoy dando. Si yo le doy 100 miligramos de aspirina Preven o aspirineta a un nene, le voy a calmar el dolor de cabeza probablemente que tiene, o le voy a bajar la fiebre. Ahora, si le doy aspirineta o ácido acetilsalicílico 100 miligramos, aspirina Preven, a un adulto para el dolor de cabeza no le va a hacer nada, para la fiebre no le va a hacer nada. Ahora sí va a tener efecto antiagregante plaquetario, sí, que es lo que yo estoy buscando. bien. Me resolviste la gran duda, profe, gracias. Bueno, no, por nada. Bueno, y con respecto al consumo de fármacos, el prototipo es, como les decía, es el ácido acetilsalicílico que tiene una función, el mecanismo de acción es inhibir una proteína que es una enzima, se llama la ciclooxigenasa 1, que es la productora del tromboxano A2. Al no tener, y el tromboxano 2 es un potente agregante plaquetario, favorece la agregación plaquetaria. Si yo tengo algo que me inhibe la formación de tromboxano, no voy a tener tanta agregación y voy a tener ese efecto antiagregante que estoy buscando, ¿sí? Después, no es para por ahí que lo sepan ahora, pero estaban en la guía del año Profe, una pasado. consulta. Y por eso Sí, si tiene algún daño y tiene hemorragia, ¿no curaría? O sea, como que se podría expandir porque es claro, la antiagregante aspirina, plaquetario. exacto, O bien. sea, claro. Habitualmente, quizás habrán escuchado o les habrá pasado que un odontólogo, cuando va a hacer una extracción dentaria, le pregunta a la persona, ¿está tomando aspirina o una mínima intervención? Le dicen sí, bueno, hable con su médico a ver si se la puede suspender. ¿Por qué? Normalmente la aspirina, como tiene un efecto antiagregante, va a alterar, si se quiere, la hemostasia primaria, puede traer un trastorno de coagulación inicial que puede bueno, prolonga el tiempo de sangría, de hecho, ¿no? O sea, al prolongar el tiempo de sangría, ¿qué significa? Que voy a estar sangrando más tiempo. Entonces, si yo me saco una muela y estoy tomando aspirina, lo más probable que en vez de tener el algodoncito en la encía media hora, lo tenga que tener 4 horas porque si me lo saco siga sangrando. Entonces, ese efecto que yo lo tengo, por un lado, beneficioso ante una situación me puede ser perjudicial. Entonces, si yo puedo suspender la aspirina antes de una extracción dentaria, lo hago para que el efecto de la aspirina se pierda en el momento que yo voy a hacer la extracción de sangre y no tener ese efecto molesto, no suele ser grave, pero más que nada molesto de una hemorragia persistente, o sea, un tiempo de sangría persistente, ¿sí? Una pequeña herida que normalmente nada, se hace el coagulito en 2 minutos con suma aspirina, por ahí voy a tardar para que se forme 15. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, y profe. por ejemplo, Sí. que una persona quizás no está anticoagulada o antiagregada y va a hacerse una extracción de muela, por ejemplo, y sangra. Sí, sí. Bien, si estuvo consumiendo, por ejemplo, ibuprofeno o algún otro. No, generalmente, claro, generalmente los otros analgésicos no antiinflamatorios, como se denominan, como puede ser ibuprofeno o diclofenac, no actúan inhibiendo la ciclooxigenasa como es el ácido acetilsalicílico. Entonces,
Habitualmente hay que pensar en otra cosa, no porque pueda haber consumido otra cosa que no sea aspirina, ¿sí? Lo que puede pasar es que yo venía consumiendo aspirina, la suspendí, me extraje la muela y sangro más de lo habitual. ¿Y qué pudo haber pasado? Que yo, a pesar de haberla suspendido la aspirina, igual sangré. ¿Qué se No les tiene que ocurre ver que pudo haber pasado? no tiene que ver con la vida media de las plaquetas. Muy bien, genial. Sí, perfecto, exacto. ¿Cuánto duran la vida media de las plaquetas? ¿Se acuerdan, más o menos? Entre 9 y 11, Sí, un poquito menos, 7 días más o menos. 7 días. Sí, en Por una eso se hablaba que esto de que la aspirina, el efecto iba a durar más o menos entre 9 y 11 días por la vida media y claro. había que suspenderlo mucho tiempo antes, una cosa así. Claro, por eso, no, claro, uno sabe, el glóbulo rojo dura 120 días. Y cuando vieron por ahí el glóbulo rojo, la hemoglobina glicosilada, estoy yendo para otra cosa, ¿no? Pero uno dice la pide cada 3 meses porque la vida media del glóbulo rojo es 120 días. La vida media de la plaqueta es entre 7 y 9 días. Entonces, si yo quiero tener quiero dejar de tener el efecto de la aspirina, tengo que suspenderla una semana antes, cosa que se me renueve todo el pool de plaquetas que pudieron estar afectadas por la aspirina. Entonces, con una semana antes ya es suficiente. Profe, y una consulta con respecto a eso. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que se sobremedicó con aspirina y la Sí, suspende una semana antes, puede ser sí. que, porque hablaban en la clase de algo como de una especie de umbral, eh, en donde si se pasaba como, si se sobredosificaba, como que el efecto iba a seguir en sangre. Eso entendí yo. No depende el efecto antiagregante, no depende de la dosis, ¿sí? Si vos tomás 500 y estás perdón, 100 y estás antiagregado con 100, o tomás 500 y estás antiagregado con 500, o tomás 1500 miligramos y estás antiagregado con las tres dosis, vos suspendés una semana o 10 días antes, el efecto se te fue, así hayas tomado 100, 500 o 1500. No No, queda no un es efecto que residual. no queda un efecto residual porque depende de la vida media de la plaqueta. Entonces, No es si que, yo, claro, si en no es una que semana queda. renuevo, claro, si en una semana renuevo todo el pool de plaquetas, yo ya al suspender la vida media de la aspirina no es corta en cualquiera de las tres dosis. Entonces, cualquiera de la cantidad que esté tomando va a cortar su efecto a los 7-10 días. ¿Sí? No es que queda Un aspirina efecto hasta rezando, que. dando. No, efecto residual no. No. Ah, ok. Bien, entonces el ejemplo más común de defecto de la función plaquetaria adquirida es el consumo de fármacos, como dije, aspirina, también hay otros antiagregantes que se usa, clopidogrel, por ejemplo, gente que no tolera aspirina se le da una droga que se llama clopidogrel, pero actúa a través del ADP, otro tipo son antagonistas de los receptores P2 y 12, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en estos. Y después vamos al tercer punto, que es, no, perdón, estos defectos de la función plaquetaria adquirida y defectos de la función plaquetaria congénitas. Y son enfermedades definidas, ¿sí? No vamos a hablar muy puntualmente de ellas, pero que la conozcan. Enfermedades que generan alteraciones en la adhesión de las plaquetas, como es el síndrome de Bernard-Solier, que es por un defecto en la expresión de esta proteína, que es la glicoproteína 1B, ¿sí? Que es una proteína de membrana que es la que va a unirse el factor de von Willebrand, ¿sí? Esta proteína está en la plaqueta, se une el factor de von Willebrand, que se acuerdan, va como ancla para que la plaqueta se uniera al tejido conectivo cuando se genera alguna, para generar la adhesión plaquetaria. Por eso, defecto en la adhesión. Después, una enfermedad que se llama la trombastenia de Glasman, cuando se genera un defecto en la agregación plaquetaria, ¿sí? Hay en esta enfermedad hay un déficit de la proteína 2B3A, ¿sí? Que es el receptor del fibrinógeno y el que permite la agregación plaquetaria. Y después defectos de la secreción, por ejemplo, un síndrome que se llama de plaquetas grises, que ahí hay una afectación en la calidad de las plaquetas, donde tienen un déficit de sus gránulos
Si recuerdan, las plaquetas tenían gránulos, gránulos densos, gránulos alfa. Esos gránulos, los que tenían en su interior eran fibrinógenos, o sea, todos productos o enzimas que favorecían la adhesión y la agregación plaquetaria. Al estar escasos de esos gránulos, se va a producir alteración de la hemostasia primaria. Para que lo recuerden, Bernard Solier, déficit de esta enzima, trombastenia de Glassman, déficit de esta enzima, del complejo 2B3A, y defecto de la secreción por alteraciones o plaquetas grises por alteraciones de los gránulos plaquetarios. Bien, y después vamos ya al último punto. Vimos alteraciones de la pared vascular, alteraciones de las plaquetas cuali y cuantitativas. Habitualmente, recuerden, cuando tenemos estas dos van a dar hemorragias realmente leves, se va a ver afectado principalmente la hemostasia primaria, ¿sí? Ahora, cuando hay alterados los mecanismos, los factores de la coagulación, ya pasamos a tener trastornos hemorrágicos más importantes, ¿sí? Y lo que decía, no recuerdo si Leila, Eugenio o quien comentó, los trastornos de coagulación, no propiamente dicho, pero más importantes, ¿sí? Entonces, las alteraciones de los mecanismos de la coagulación los podemos dividir en alteraciones de origen congénito y alteraciones de origen adquirido. Las congénitas, las más comunes, o las que quizás la hayan leído o escuchado en algún momento de sus vidas, es la hemofilia, sus dos tipos de hemofilia A y hemofilia B, dependiendo de qué factor esté alterado. La hemofilia A es la más común de las hemofilias, es por déficit del factor 8, la B es por déficit del factor 9, después la enfermedad de von Willebrand, y de causas adquiridas que alteren los procesos de coagulación, los déficits de vitamina K. Recuerdan la clase anterior, la vitamina K era, ¿se acuerdan cuál era una de las principales funciones de la vitamina K en la hemostasia secundaria? ¿Qué hacía la vitamina K? Y porque hay factores que son dependientes de ella. Entonces, Perfecto. tenemos una deficiencia, digamos, de vitamina K, vamos a tener alterada la vía extrínseca o la intrínseca. O sea, en sí la coagulación. Bien. ¿Y se acuerdan cuáles son los factores vitamina K dependiente? ¿O algunos de ellos? Y 2, era 7, 2, 2, 9, 7, 7 9 y 11. y las proteínas S y C. Claro. 2, 7, factor 7 importante, recuérdenlo porque es el único que está en relación con la vía extrínseca, el 7. Después todo dependiendo de la vía intrínseca. 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y S. Exacto. Perfecto. O el uso de anticoagulantes orales, que es más o menos quizás hablar de déficit de vitamina K. El anticoagulante oral, si recuerdan, actuaban sobre una enzima que reducía la vitamina K y por ende no podía usarse la vitamina K para fabricar los factores de la coagulación. Entonces, alteraciones de los factores de la coagulación, congénitos o adquiridos. Dentro de los congénitos, bueno, un repaso, acá no es la idea de que aprendan las características puntuales de la enfermedad, pero saber que la hemofilia es una enfermedad hemorrágica que ocurre casi exclusivamente en hombres, ¿sí? Porque, y en el 85% de los casos, como les dije yo, es por deficiencia del factor 8, por eso es hemofilia A o hemofilia clásica. Y en el 15% restante la hemofilia B por el defecto del factor 9. Es exclusivamente en hombres porque se heredan mediante el cromosoma femenino. O sea, por lo que una mujer casi nunca tendrá hemofilia porque al final uno de los dos cromosomas X tendrá los genes apropiados. Y dependiendo del nivel de déficit de los factores, ya sea 8 o 9, vamos a tener o clasificar la hemofilia en cuanto a gravedad clínica. La hemofilia va a ser severo cuando tengo menos del 1% de lo que debería tener del factor A, perdón, del factor 8, si hablamos de la hemofilia A, ¿no? Entonces, las hemorragias pueden ser espontáneas, de la nada, y los episodios hemorrágicos son muy frecuentes y graves que pueden comprometer, no solo, como dice acá, varias articulaciones, sino la vida del paciente. Se clasifica como hemofilia moderada cuando tengo un porcentaje
de concentración de factor 8 o 9, del 1 al 5% de lo normal. Pueden sangrar también, quizás no espontáneamente, pero pequeños traumatismos. Las hemorragias no son tan frecuentes como en el otro, pero pueden presentar compromiso articular igual que este. Y hemofilia leve, que por suerte son la mayoría de los hemofílicos, tienen hemofilia leve, que tienen más de un 5% del factor de la coagulación, pueden generar, generalmente sangran a traumatismos severos o a cirugías, y es raro, salvo un traumatismo importante, que tengan compromiso articular. Manifestaciones clínicas de la hemofilia: sangrados, externos o internos, generalmente sangrados importantes. Es muy raro que uno, en un trastorno de la coagulación, en un trastorno de los factores de la coagulación, tenga petequias o tenga púrpuras. Recuerden eso, púrpura y petequias metiendo a ir por el lado de las alteraciones plaquetarias de la pared vascular. Hemorragias más importantes: hematomas espontáneos, sangrados de nariz recurrentes, o incluso hemorragias cerebrales. Me inclino a pensar en trastornos de la coagulación secundaria, ¿sí? De los factores de la coagulación. Entonces tenemos hemartrosis, hematomas, epíxtasis. ¿Saben lo que es la epíxtasis? Sangrado de nariz, Exacto. Gingivorragia, de encías, hematuria. presencia de sangre en orina. Perfecto. Bueno, hemorragia digestiva ya la vimos, y hemorragia del sistema nervioso central, como esta hemorragia cerebral que vemos acá. ¿Cómo es el diagnóstico de la hemofilia? Básicamente, lo principal, determinar el nivel de factor 8, factor 9 para su diagnóstico, el que va a dar el sello del diagnóstico. Yo tengo déficit de estos factores, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de déficit, va a ser, como dijimos, severa, moderada o leve. Y si yo evalúo yo quiero decir, bueno, quiero hacer un diagnóstico o quiero analizar cómo voy, si yo tengo una hemofilia A o una hemofilia B, cómo voy a tener los resultados de laboratorio que me miden la hemostasia. Y entonces digo, bueno, ¿cómo voy a tener el tiempo de sangría en este paciente? ¿Pero y por qué estaría normal, profe? Y el tiempo de sangría es normal porque el tiempo de sangría tiene que ver básicamente con la función plaquetaria. Si acá no tengo ninguna alteración plaquetaria yo por los déficits de esto, ¿sí? Entonces si yo le mido, el tiempo de sangría se mide por una pequeña, se hace muy poco en la práctica clínica, pero si yo le hago una incisión en el lóbulo de la oreja, que es donde más se usa, y mido el tiempo, no va a estar alterado, va a coagular bien. Obviamente, si yo le hago un tajo importante, ya no voy a tener una hemorragia porque voy a necesitar de la vía de la coagulación, de los factores de la coagulación. Pero donde yo tengo pequeñas lesiones, ¿sí? Sí, que me miden la parte plaquetaria o de la De parte la... vascular, claro, yo el tiempo de sangría no tengo por qué tenerlo acá, porque depende solamente del recuento plaquetario. Ah, ok. Ahora, el KPTT, que recuerdan el anterior, medía específicamente la vía intrínseca y va a estar alterada. Ese sí que va a estar alterado, va a estar prolongado, ¿sí? Esto lo que me indica una alteración de la vía intrínseca. ¿Y por qué? Porque yo en la vía intrínseca tengo mayormente la presencia del factor 9 y del factor 8. El TP es normal porque mide la vía extrínseca, ¿sí? Y yo en la vía extrínseca tengo el factor 7, o sea que el tiempo de protrombina va a ser normal. Como dice acá, el KPTT corrige con agregado de plasma normal. Si yo tengo un TP prolongado, yo le agrego plasma normal y se corrige. ¿Por qué? ¿Por qué corrige? Digamos, ¿qué se supone que le estoy agregando con plasma normal para que corrija el KPTT? ¿Factor de coagulación? Exacto, tal cual. Perfecto. Bueno, el otro trastorno más común, más frecuente, de hecho de los más frecuentes, aparte obviamente mucho más frecuente que la hemofilia, es la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Es la patología hemorrágica hereditaria autosómica más frecuente, es de una prevalencia del 1%, y puede ser por déficit
sea cuantitativos en cantidad o en la calidad o en su funcionalidad del factor de von Willebrand. ¿Y cómo se manifiestan las enfermedades hemorrágicas a partir del déficit factor de von Willebrand? A partir del análisis de las funciones fisiológicas que él tiene el factor de von Willebrand. Como dijimos hoy, en la enfermedad de Bernard-Solier, que había alteraciones en la adhesión plaquetaria, porque media la adhesión de las plaquetas a los sitios de daño vascular al unirse al receptor plaquetario GLPB1, 1B. ¿Se acuerdan? Entonces, la trombastenia de Glasman estaba alterado esto. Entonces, acá, si yo no tengo factor de von Willebrand, no voy a poder, la plaqueta no se va a poder adherir al factor de von Willebrand y por ende al colágeno del subendotelio vascular. También facilita la agregación plaquetaria a partir de un receptor que tiene plaquetario para la glicoproteína 2B3A. Y es acá donde el factor de von Willebrand, porque hasta acá vimos alteraciones podrían ser que tienen que ver con su acción a nivel de la hemostasia primaria, ¿sí? Adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es una enfermedad que me genera trastornos hemorrágicos importantes o que tienen que ver con la vía de la coagulación o la hemostasia secundaria? Porque el factor de von Willebrand, aparte de tener su acción en la hemostasia primaria a partir de su interacción con las plaquetas, también el factor de von Willebrand se une, y ahí es la intervención que tiene en la vía o en la hemostasia secundaria, se une al factor 8 y lo protege de la degradación proteolítica provocada por la proteína C activada en el torrente sanguíneo. Es ahí donde el factor de von Willebrand tiene una doble, si se quiere, acción. Interviene tanto en la hemostasia primaria, a través de su acción plaquetaria, pero también interviene en la hemostasia secundaria, en la cascada de la coagulación. Entonces, cuando yo tengo déficit de factor de von Willebrand, voy a tener, acá sí, tiempo de sangría alterado, porque voy a tener trastornos plaquetarios, perdón, alteración de la hemostasia primaria, porque voy a tener trastornos plaquetarios, y voy a tener trastornos de la hemostasia secundaria, porque no voy a, el factor de von Willebrand, al no estar, no va a poder unirse al factor 8 y por lo tanto no lo va a poder proteger de la degradación proteolítica. Va a haber bajo nivel de factor 8. Se va a comportar como, lo que voy a decir, no lo repitan por favor, como una hemofilia adquirida, digamos. Hemofilia adquirida. Tengo una déficit de factor 8, digamos, relacionado porque se degrada por la proteína S porque no lo está protegiendo el factor de von Willebrand. ¿Cómo es el laboratorio de la enfermedad de von Willebrand? Así como lo vimos cuando en las hemofilias A y B. Tiene un defecto mixto, como les decía, que afecta a la función plaquetaria y a la vía de la coagulación, ¿sí? El tiempo de sangría va a estar prolongado, pero con un recuento plaquetario normal. La cantidad de plaquetas va a ser normal, pero lo que va a estar alterado son los procesos de adhesión, agregación plaquetaria. Por eso el tiempo de sangría va a estar prolongado. El tiempo parcial de tromboplastina también va a estar prolongado. ¿Por qué? Porque actúa o modifica la vía intrínseca. ¿A partir de qué? De que se favorece la degradación del factor 8, ya que no está para protegerlo. Como dice acá, establece el factor 8 y su descenso provoca una disminución secundaria de este factor. Y ya para finalizar, estuvimos hablando de hemorragia, vamos a hablar del otro evento, que cuando se altera este equilibrio, es todo lo contrario, que es la trombosis, ¿sí? Y cuando uno habla de trombosis, lo primero que se le viene a la cabeza, lo primero que tiene que pensar o analizar es la que es la llamada triada de Virchow, que es una pregunta siempre del examen. ¿Cuáles son los componentes de la triada de Virchow? Alteraciones en el flujo sanguíneo anormal, generalmente a nivel venoso, la éstasis venosa, una disfunción endotelial o lesión endotelial y un estado de hipercoagulabilidad. Los tres componentes de la triada de Virchow, que cuando se alteran, predisponen a la formación de trombosis. Se altera el equilibrio y favorecen las trombosis. Entonces, en esta triada de Virchow, como para desglosar un poquitito más o profundizar un poquito más,
¿En qué situaciones voy a tener lesión del endotelio? Traumática, las causas más comunes, o quirúrgica, a partir de una punción venosa, a partir de irritación química, por ejemplo, la gente que tiene sueros, internadas con sueros y que se le pasa medicación por el suero y esa medicación es irritante para la vena, entonces le genera lesiones del endotelio y favorece la trombosis, la aterosclerosis. Esto con respecto a la lesión endotelial. Profe, En los tabaquistas, situaciones... ¿verdad? ¿Cómo? Los tabaquistas también tienen como más preponderancia Predisposición. endotelial. Predisposición. Sí, el tabaquismo es una entidad que predispone, entre otras cosas, ¿no?, a la lesión endotelial. ¿Por qué? Porque el efecto del tabaco es a nivel del endotelio alterar todo lo que es la hemostasia que mantiene el endotelio. Entonces genera lesión endotelial, disminución de producción de óxido nítrico, que es uno de los grandes vasodilatadores. Entonces, el tabaquismo puede ser un factor predisponente, si bien no está puesto acá, como causante de lesión endotelial. Es más, quizás donde más se ve el ejemplo del tabaquismo como predisponente a lesión endotelial no es tanto en las trombosis de las venas, sino en las trombosis de las arterias y principalmente en las trombosis de las arterias coronarias. Cuando una arteria coronaria se tapa, ¿qué es lo que genera? Eh, no sé, iba a decir un aneurisma, pero no sé si es aneurisma. No, pero las arterias coronarias, ¿saben dónde están ubicadas las coronarias? Profe, ¿un Sí, infarto? Exacto, ahí está, un infarto. Porque las arterias coronarias son las arterias que irrigan al corazón, le dan sangre, oxígeno al corazón. El infarto se produce cuando se genera una trombosis, una oclusión de la arteria coronaria, de una arteria coronaria. Y habitualmente, ¿cómo uno llega a que se genere una trombosis o una obstrucción de una arteria coronaria? Por múltiples factores. Múltiples factores que con el tiempo dañan a este endotelio vascular. El colesterol alto, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, todas enfermedades, si no están bien controladas, generan daño endotelial, hace que se acumule placas de colesterol, lo que la gente llama aterosclerosis, ¿sí?, placas de colesterol en el endotelio y en el subendotelio, ¿no? Y eso va generando una obstrucción paulatina del vaso sanguíneo hasta que se produce lo que se llama un accidente de placa, se forma un coágulo, pum, deviene en el infarto. Después, flujo sanguíneo anormal. Habitualmente cuando hablamos de flujo sanguíneo anormal nos referimos mucho a la éstasis sanguínea. ¿Y en qué situaciones se da? Muy comúnmente en la inmovilidad prolongada, ¿sí? Si yo estoy mucho tiempo inmóvil, o tengo una parálisis en un miembro que hace que yo esté acostado, gente que está postrada por diferentes situaciones clínicas en la cama o postquirúrgicos que no se pueden mover durante una semana, 10 días, está en posición horizontal, no tiene, digamos, no hay un estímulo para la buena circulación sanguínea, ¿sí? Se genera una éstasis, como un agua de tanque, o sea, no hay... Entonces, esa éstasis genera lesión endotelial y ese flujo sanguíneo, en vez de circular como normalmente circula, con el componente celular, digamos, en el centro y el componente plasmático en las periferias, se altera todo el flujo. Entonces, todo eso predispone a la formación de un coágulo, ¿sí? Entonces, habrán escuchado la gente que tiene un tromboembolismo de pulmón o una trombosis venosa profunda. Son todas situaciones que se generan básicamente por insuficiencia venosa o varices, cuando están inmóviles o paralizados, ¿sí?, o en caso de obesidad, embarazo, ¿sí? Fibrilación auricular favorece la formación de trombos dentro de la aurícula del corazón, genera coágulos que después se pueden ir al cerebro y generar ACV. Y finalmente, estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Estados adquiridos o congénitos que favorecen la formación de trombosis en vez de estar en equilibrio. Vieron que cuando definimos hemostasia dijimos todos los procesos que tienden al equilibrio entre hemorragia y trombosis, que no predomine ni una ni otra.
En los estados de hipercoagulabilidad va a haber algo genético o adquirido que va a favorecer la trombosis, o sea que la sangre va a estar predispuesta a generar coágulos. Estados en diferentes situaciones de cánceres, tumor maligno, en el embarazo, tratamiento con estrógenos, ¿sí? Las mujeres que toman anticonceptivos orales, y si son tabaquistas, es más, la gente fumadora, y ahí va lo que preguntabas, el tabaquismo, cómo interviene en toda esta predisposición. Las mujeres que fuman, una contraindicación o una recomendación que se les dice: no tomen anticonceptivos orales, ¿sí? Muchas mujeres fuman y toman, ¿no? Pero quiere decir, no deberían hacerlo, porque ya el tabaquismo predispone a las trombosis, más el efecto protrombótico de los estrógenos pueden favorecer trombosis venosas profundas. Quizás no en lo cotidiano, digamos, pero si vos fumás, tomás anticonceptivos orales y tenés la mala suerte de tener que quedarte en cama porque tuviste un problema en una semanita, y empezás a sumar números para que puedas tener una trombosis venosa. Y después, los casos que están en el último punto, por ejemplo, acá, que son las trombofilias. Se denominan trombofilias a todos los trastornos de los factores de la coagulación, que pueden ser, como dijimos yo, habitualmente congénitos o adquiridos, ¿sí? Enfermedades de la coagulación, denominadas trombofilias. ¿Sí? Y acá, como para resumirlos, no tienen que por ahí saber bien puntualmente la deficiencia de qué, cómo actúa fisiopatológicamente, pero como les dijo, los estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? Pueden ser hereditarios, pueden ser por una deficiencia hereditaria de las proteínas anticoagulantes o por una alteración del sistema fibrinolítico, ¿sí? Como vieron en la clase anterior, el sistema fibrinolítico es aquel sistema que se pone en acción una vez formado el trombo de fibrina, el coágulo, que se activó por una razón determinada, tiene que cumplir el proceso de resolución de eso, tiene que terminarse con algo que elimine ese coágulo, ¿sí? La fibrinólisis se denomina eso. Cuando yo no tengo o tengo alterado el sistema fibrinolítico, el coágulo va a ser persistente, ¿sí? Y si no tengo, esto es la etapa final, o sea, no puedo degradar un coágulo formado o formo coágulo por deficiencias de estas proteínas que son favorecedoras de la formación de coágulos generalmente venosos, ¿no? O trombos venosos. Deficiencia de proteína C y S, deficiencia de titrombina 3. Por ejemplo, deficiencia de titrombina 3, proteína S, proteína C, homocisteinemia, resistencia a la proteína C activado, factor 5 de Leiden, se los nombro nomás, son estudios que se hacen o que se piden cuando yo tengo una persona que hace una trombosis venosa, ¿sí? Pero que no tengo una causa que me lo explique, ¿sí? Si yo tengo una persona que fue operada de la cadera, ¿no? Una cirugía traumatológica mayor, que estuvo postrada 7 días y no le hice ninguna prevención para la formar y me hace un coágulo, una trombosis venosa profunda, no tengo que ir a investigar una alteración genética de la hipercoagulabilidad. Me hizo porque que fueron generando todos los pasos para que se genere un estado de hipercoagulabilidad. Ahora, yo me veo como obligado a buscar si hay alguna alteración genética cuando personas que no deberían hacer trombosis las hacen, cuando no le encuentro una explicación. Una persona joven que no fuma, no estuvo postrado, no estuvo tomando anticonceptivos, de la nada me hace una trombosis venosa profunda. Entonces yo digo, bueno, acá puede ser que este paciente toda su vida anduvo bárbaro, pero en un momento de su vida me hace una trombosis venosa profunda. Quizás tenga genéticamente una alteración de algunas de estas proteínas que me favorecía la formación de trombosis, pasó muchos años sin hacerlo y ahora me hizo una trombosis venosa profunda. Bueno, bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las trombosis? Principalmente de las venosas. Siempre cuando uno está con una persona con una trombosis venosa, como les iba diciendo, ¿no? Siempre la anamnesis, preguntar. Primero, anamnesis, saber, bueno, qué edad, generalmente las trombosis venosas profundas o las trombosis en general ocurren más en personas de mayor edad.
lo que le decía, si tuvo intervenciones quirúrgicas recientes, abdominales o traumatológicas, ¿sí? Si tuvo inmovilidad prolongada, más de 3 días, si tuvo viajes prolongados, si fuma, si yo encuentro algunas de estas cosas de un paciente que me hace una trombosis, digo, bueno, la trombosis fue generada por esto, ¿sí? No le voy a ir a estudiar todo esto. Después el examen físico, generalmente una trombosis venosa profunda que se suelen dar en los miembros inferiores, el clásico alteración del examen físico es la simetría de los miembros. Asimetría, impotencia funcional. Impotencia funcional significa que me duele, no lo puedo mover como normalmente muevo el miembro no afectado. Y acá ven la diferencia. Este está mucho más aumentado de tamaño que este. Este tiene una trombosis venosa profunda. ¿Y por qué me aumenta el tamaño? Al yo tener ocluida una vía de drenaje, que es una vena profunda, de gran calibre, no voy a poder drenar sangre desde las venas hacia el corazón. Entonces se me va a ocurrir una obstrucción acá, me va a generar un edema y dolor. Pruebas de imágenes. El estudio más común que se pide es este, se llama ecodoppler venoso. El ecodoppler es un estudio, una ecografía que mide el flujo a nivel de las venas y bueno, tiene características especiales donde me pueden definir acá hay una obstrucción al flujo venoso, tiene una trombosis venosa profunda. Y en las pruebas de laboratorio son muy específicas, pero puede haber un análisis puntual, que quizás lo han leído, que es el dímero D. El dímero D es un subproducto de la fibrinólisis, ¿sí? O sea, del proceso de destrucción de un coágulo. El aumento del dímero D, de una concentración X, ¿sí? Más de 500 microgramos en la sangre, me va a sugerir que recientemente hubo un trombo formado y que se produjo la lisis, ¿sí? Entonces, si yo tengo dímero D aumentado, puedo casi con seguridad decir, y tengo una clínica que digamos, yo tengo un paciente con esta característica, un examen físico que veo esto, le pido un dímero D y me da alto, listo, bingo, uno va confirmando lo otro. Y el dímero D a veces cuando quedan algunas dudas, el dímero D puede apoyar un poco el diagnóstico. Yo tengo dímero D elevado, puedo decir con bastante certeza de que hubo un proceso de formación y lisis de trombo reciente, ¿sí? Y si el resultado es negativo, probablemente me sugiera que el paciente no tenga un coágulo sanguíneo y no me lo descarta totalmente, digamos, porque no es tan específico. Un dímero D normal dice, ah, listo, no tiene trombosis. Si yo tengo este paciente con esta pierna así, tengo alguna de estas características y le pido el dímero D y me da negativo, listo. Para mí sigue teniendo una trombosis, porque no es tan específico como para decirme, si está negativo lo descarto, si es positivo lo confirmo. Es un dato más que ayuda al diagnóstico. Bueno, esto creo que fue la última. Sí. Bien. Bueno, espero no haberlos aburrido. Obviamente en este tipo de seminarios que uno trata cosas puntuales, invariablemente, y es parte del objetivo, es siempre que se pueda asociar a cuestiones clínicas, digamos, ¿no? Cuestiones clínicas que desconocen, no tienen por qué conocerla, obviamente, la van a ir conociendo en el transcurso de la carrera, pero que está bueno incluso que las que vayan familiarizándose con nombres, ¿no? Todos tenemos incluso algo, digamos, sin ser estudiantes de medicina, todos sabemos lo que es un hematoma. Quizás ahora tenemos un datito más de cómo se produce o qué, pero siempre uno tiene un conocimiento básico de algo, ¿sí? Entonces, uno con esto, digamos, va incorporando conceptos, tratando de relacionarlas con cuestiones clínicas, que a veces resulta difícil de comprenderlo, pero está bueno, siempre van quedando en la memoria colectiva, como quien dice, ¿sí? Así que, bueno, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar? ¿Se entendió todo? Sí, ¿O profe. más o menos? Profe, tengo una duda de cómo van a ser las clases. ¿Van a ser solo los viernes a partir de la semana que viene? No, mira, lo que tengo entendido, a ver, quiero ver la comunicación, van a ser los mismos días, martes y viernes, ¿sí? Lo que pasa es que se va a cambiar la modalidad, no va a ser esta clase, digamos,
como la estoy dando yo, sino que quizás haya digamos, un PDF, un PowerPoint que ya estaba previamente y trabajar sobre eso, pero más que nada va a ser más que seminario o clase, va a ser un encuentro de preguntas, de consultas, de sugerencias. No va a tener esta modalidad. ¿Por qué? Porque los que le dije inicialmente, para esta clase, digamos, le vuelvo a decir, cada uno le da una impronta, probablemente si escuchaban esta clase, como la dio la profe Casarín el año pasado, la dio de una manera, en algún punto, con algunas cosas diferentes, con más o menos datos, pero en el fondo los conceptos están todos, así que la idea es, la parte teórica de la clase se va a colgar para de la semana que viene, para que lo vean los videos que están grabados con las clases, y el martes y el viernes, en el mismo horario de ahora, nos vamos a juntar, digamos, esperemos que venga alguna, que se Sí, claro, incorpore. yo, profe, Y consultaba más que nada por el tema de la wiki, porque yo, por ejemplo, hoy me uní a esta clase, pero sin haber leído el tema, y a mí me sirvió, pero yo en una wiki no podría saber a veces qué consultar porque no vi el tema. claro, pero la idea es que por eso el seminario se va a colgar en la semana, ahora, mañana, sí, mañana más tardar, y se va a colgar el seminario de las clases de lo que yo iba a dar, yo y la profe Pencil íbamos a dar el martes o el viernes. O sea, que van a tener a partir de mañana la posibilidad de ver los videos de la clase de lo que vamos a charlar el viernes. ¿Se entiende? Claro, o La sea, idea es... nos iríamos a la wiki con las consultas que tengamos de esa clase, si no llegamos a leer la eh, bibliografía en sí. exacto, sí. La idea, a ver, es mucho, sé que muchas veces, ¿qué es lo ideal? Que uno pueda tener una lectura previa, ver la clase, o al revés, ver la clase, profundizar con la lectura previa. Pero una u otra, lo ideal es que el viernes, si es posible también para el martes, obviamente, que tengan menos tiempo, que tengan por lo menos visto el video, la clase subida al campus que se dio el año pasado, ¿sí? Entonces, como para tener conceptos y por ahí el viernes volver a repasarlos, pero no dar otra vez la clase de nuevo, porque volvemos a repetir conceptos y por ahí, bueno, uno lo que busca, le vuelvo a repetir, ¿no? Y creo que esto por ahí en la parte presencial se puede lograr más interacción, pero no interacción para decir quiero que participen para que no se duerman, sino para que sea productivo. Y de hecho hoy estuvo muy bueno porque interrumpieron en el buen sentido, ¿no? Muchas veces para hacer preguntas muy concretas o dudas que tenían muy concretas y tiene que ser así, no está bueno que por ahí alguno se quede con, no voy a preguntar esto a ver si pregunto cualquier burrada. Dicen, no, todo lo contrario. No, acá no hay burradas, acá hay, digamos, dudas que son todas razonables, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que les agradezco a los que estuvieron presentes porque les hicieron participativa la clase y les vuelvo a repetir, espero que les haya servido. Profe, una Gracias, profe. pregunta. Bueno, Junto sí, decime. con los seminarios ya grabados, ¿van a subir también lo demás de bibliografía? O sea, ¿ya suben todo completo? Junto con los seminarios grabados se van a subir las actividades de morfoficio, obviamente, las de habilidades clínicas y alguna bibliografía complementaria ¿cómo es? O material de lectura complementaria. Sí, se va a Ah, subir bien, todo en el transcurso de mañana, o sea, todo lo que necesiten o puedan tener para ir leyendo y entrando en tema. bien, gracias. Profe, yo una última consulta. Sí, sí, ¿Es Eugenia. lo que charlamos hoy en clase, está en el Guyton Boron o...? Sí, lo que está en clases está en el Guyton y en el Boron, en los dos. Si lo van a leer, van a ver que tanto el Guyton como el Boron parece que está corto. De hecho, está corto, pero todos los conceptos que dije están. Si me preguntan a mí me resultó un poco más fácil o entendible el Guyton, pero bueno, eso a veces es cuestión digamos, personal, ¿sí? Pero por ahí, si tienen que elegir y le da lo mismo y tienen el Guyton, empiecen a leerlo del Guyton por ahí. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, chicas, nada, buen fin de semana y espero por ahí que nos encontremos el viernes, ¿les parece?
Muchas Gracias, gracias. profe. No, Muy gracias a buena clase. ustedes. Bueno, Bueno, gracias. Chao, chicas. Hasta luego. Profe, gracias. Esta clase va a estar subida. Esta es la última que va a estar subida. Gracias. Ok, ok, gracias. ok, Chao, dale. chao. Bye. Bye, bye.